Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Del 1 de enero al 14 de marzo, un incontenible río de 6.412 seres humanos, cuya brújula magnética apunta al norte del continente, catalogados como migrantes irregulares de todas las edades, atravesaron el país ingresando desde la vecina República de Nicaragua. Durante los últimos 30 años del siglo pasado, la región centroamericana ha sido el escenario de grandes y diversos desplazamientos poblacionales, convirtiendo la ruta desde el sur del continente en el territorio de origen, tránsito, destino y retorno migratorio. Los movimientos migratorios internos e internacionales constituyen rasgos fundamentales de los cambios políticos, naturales y demográficos en la región, afectada por fenómenos climáticos, la pandemia y la inseguridad. El 22 de noviembre anterior, la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua, ante pedidos de ciudadanos cubanos con familiares de la vecina nación, aprobó el ingreso sin visa, siendo hoy el grupo de naciones predominante en la migración irregular que atraviesa el país. En apenas 72 días de este año, 5.821 cubanos, 104 ecuatorianos, 101 nicaragüenses, 74 indostánicos, 54 venezolanos, 36 haitianos, 22 kazajos, 20 ciudadanos de Bangladesh, 19 nepalíes y 161 personas de otras nacionalidades transitaron en dramáticas condiciones humanas municipios del oriente y el sur del país, rumbo a Guatemala, México y finalmente Estados Unidos. Al menos 1.766 lo hicieron en enero, 2.430 en febrero y 2.206 hasta mediados de marzo. Se trata de la población en etapa productiva debido a que las estadísticas muestran rasgos de edad en su mayoría de 21 a 30 con el 55.52%, seguido de 31 a 40 con el 31.22% y de 41 a 50 años con el 6.92%. En los niños migrantes irregulares predominan los de 11 a 20 años y en menor medida de 0 a 10 años. El departamento de Choluteca, cercano con El Salvador, frontera con Nicaragua y salida al Golfo de Fonseca, es punto vital de la geografía donde convergen éxodos de migrantes de africanos, asiáticos, europeos, caribeños y sudamericanos que buscan llegar al norte del continente. Varios municipios de Valle y El Paraíso son parte del tortuoso recorrido de los migrantes internacionales en pos del mal llamado sueño americano. Ante las penurias del extenso camino, el Hogar La Esperanza, conducido por la Iglesia Católica de Choluteca, se yerge en una esperanza, ya que se les acoge y alimenta hasta donde los recursos alcancen. Pese a esto y a las expectativas de un nuevo gobierno, las proyecciones indican que la predisposición migratoria se mantiene, pues los cambios para enfrentar las raíces económicas, sociales, culturales y políticas que catapultan la violencia, empleo y oportunidades que afectan al país no pueden darse en un año. Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flasco, se calcula que al menos 140.000 hondureños han intentado emprender el año pasado la ruta migratoria en busca de mejores oportunidades, indicó su director Rolando Sierra. Hace unos días, un panel de expertos analizó en el foro La Entrevista denuncias y reclamos de migrantes irregulares indignados por el cobro de $210 por transitar en el país. Además de dilatados tiempos de espera y un caso de abuso sexual en Choluteca contra jovencitas de Haití, conductas que demuestran la persistencia de un patrón de delitos, abusos y violaciones de derechos humanos que recrudecen al llegar a México, donde los ataques armados, secuestros, explotación y extorsiones son parte del rosario de peligros en este drama humano. Asimismo, a finales del año pasado, las cifras de arrestos de migrantes indocumentados en la frontera común entre México y Estados Unidos alcanzaron cifras nunca antes vistas, con un total de 1.7 millones de detenciones, según reveló la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de la Unión Americana. Viajeros irregulares haitianos, venezolanos, ecuatorianos, cubanos, brasileños y decenas de otras nacionalidades que no incluyen centroamericanos se les clasificó como el segundo grupo más numeroso, con 367.000 detenidos, la versión ampliada de las caravanas y el goteo humano que a diario recorre el sur y oriente de Honduras, rumbo al norte, o sin ser su voluntad, se quedan en tierras mexicanas. Esta es una redacción de Carlos Zelaya Herrera para el foro La Entrevista de Canal 11. Gracias, buenos días por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Estamos cerrando la semana y vamos a volver a abordar este tema porque vivimos preocupados por las caravanas de hondureños que se van hacia los Estados Unidos. El problema que tenemos los del Triángulo Norte
con Estados Unidos por esto de la migración y también las intenciones de México de aprovecharse de esa situación para favorecerse ellos, tomando en cuenta la migración que existe en México. Habló López Obrador de que iba a dar trabajo a los migrantes hondureños, guatemaltecos, y eso no ha ocurrido. Es un gran problema, pero también ahora el país se ha convertido en un territorio de tránsito para latinoamericanos, especialmente sudamericanos, haitianos, venezolanos, colombianos que quieren cruzar hacia los Estados Unidos y cubanos, por supuesto. Voy a saludar a mis invitadas de esta mañana. Está la abogada Sally Valladares, que también es analista de temas de migración. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Está conmigo también la doctora Joseana Martínez, de la Gerencia de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración del país. Doctora. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es importante en nuestro país empezar a abordar estos temas porque vemos que nos está afectando de manera directa. Sí. Entonces, un gusto. La licenciada Marcela Carranza, que también es de la Gerencia de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración. Licenciada Marcela. Sí, buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación y también saludo a la abogada Sally Valladares. Pues con la doctora Joseana estamos preparadas para también abordar el tema de la migración en Frontera Oriente como Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias. Sí, también tendremos contacto desde el oriente del país, de Choluteca también, donde hay migrantes tratando de cruzar Honduras. ¿Cómo está en este momento el flujo de migrantes irregulares en Honduras? Abogada Sally Valladares, para que iniciemos hablando, porque en las últimas semanas se ha incrementado esto en el país. Sí, bueno, yo quiero tomar referencia a esta nota que acaban de pasar, que introdujo el programa, y es esta situación donde el año pasado nosotros llegamos a tener más de 320,000 personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. Eso significa que Honduras tuvo más de 320,000 personas, según el informe que se dio el año pasado. Recordemos que el año fiscal en Estados Unidos termina en septiembre del año pasado, y en lo que va de este año, en 3 meses que se ha hecho ese conteo, estamos hablando de cerca de 80,000 hondureños en los 3 meses primeros de ese año fiscal. Creo que vale la pena hacer una comparación entre la situación que están viviendo los hondureños, que no es algo que sabemos que sea nuevo, y tampoco es nuevo la situación del resto de nacionalidades que estamos viviendo una crisis mundial en el tema migratorio. En el caso de Cuba, que es la nacionalidad que más se ha estado reportando, y seguramente las personas del Instituto Nacional de Migración podrán confirmar estos datos. En el caso de Cuba, se estima que a partir de la decisión que se toma en Nicaragua de exonerar de visas a las personas de nacionalidad cubana, se ha considerado que en Estados Unidos en 3 meses cerca de 40,000, en 4 meses cerca de 40,000 cubanos han ingresado o han intentado ingresar a esa frontera en Estados Unidos. Eso significa que si lo vemos a diario, tenemos 300 personas solo de nacionalidad cubana que a partir de esta medida han intentado al día cruzar la frontera de Estados Unidos. ¿Y por qué hago relación a la frontera de Estados Unidos? Porque en el caso de los hondureños, nosotros llegamos a 600 personas al día que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos. Y en ese sentido, nosotros, si puedo utilizar esta expresión, somos una nacionalidad que genera muchísimas preocupaciones en los países de tránsito. Y por lo tanto, ahora que estamos confrontando este espejo que tenemos con el caso específico de la nacionalidad cubana, nosotros doblamos el número de personas migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos, que no es comparable incluso con la nacionalidad cubana, que históricamente también ha tenido una migración importante en el país. Y a esto se suma el hecho de que en los últimos años también hemos sido protagonistas
en liderar caravanas desde país de origen, reconociendo también de que si bien es cierto, desde antes de 2017 ya existían las caravanas se organizaban en México, no se organizaban desde país de origen. Y hasta 2018 se empiezan a organizar desde país de origen y es Honduras quien tiene este precedente. En ese sentido, creo que yo diría que hay que tener un poco más de coherencia sobre las decisiones que se están tomando en este momento con la situación de las personas de nacionalidad, de las diferentes nacionalidades, pero particularmente la situación de los cubanos, porque es el número mayor. En su momento también tuvimos una migración importante de personas de nacionalidad haitiana y en general la mayoría de estas personas presentan características en condiciones de vulnerabilidad. Y hay una pregunta. Sí, ellos ha habido de cubanos, pero ahora, ¿por qué los haitianos vienen para Honduras? Bueno, Haití, quiero decirle que nosotros en el año de 1997 tuvimos una migración importante de haitianos. Recordemos que Haití es un país que ha vivido muchísimas crisis, no solamente políticas, sino que también crisis generadas por la situación relacionada a fenómenos naturales. Pero en el año de 1997 a 1999 fuimos uno de los países que recibimos muchas personas de nacionalidad haitiana. Y uno de los grandes desafíos que se tenían en aquel entonces era de que no se contaba con una normativa específica interna, que pudiera dar una respuesta a las personas de nacionalidad haitiana. ¿Cuál es la ruta que usan para llegar a Honduras? Haití. Bueno, y en el caso, yo creo que hay que hacer también un antes y un después con el caso de Haití, porque en el caso de Haití hemos tenido en los últimos años un cambio de políticas. En el caso de Chile, varios países de América del Sur han arreciado sus políticas migratorias y también ha habido mucha denuncia por discriminación en estos países y precisamente los haitianos han sido de las víctimas de todas estas expresiones xenofóbicas y ha hecho que incluso también esto es otro tipo de situaciones a abordar, es como personas que tenían 4, 6 años de estar viviendo en Chile, por ejemplo, no pudieron encontrar una comunidad de acogida que pudiera generar ese espacio para que ellos pudieran insertarse y cómo todo ese cúmulo de frustraciones de no también regresar a un país donde pues no solamente se enfrentaron a golpes de Estado, sino que también vemos la situación del magnicidio que se dio en Haití y que también ha generado más inestabilidad y una salida también masiva en la situación de fenómenos naturales. Pues esto ha hecho que realmente la población haitiana tenga que vivir en un constante drama y lamentablemente tampoco nosotros hemos podido dar como región una respuesta a la gestión de lo que es la migración de haitianos. Y esto también creo que vale la pena decirlo, es los desafíos que enfrentan trabajar con cada una de estas poblaciones, donde no se puede generalizar una respuesta y donde se tiene realmente que acudir a esto que se ha insistido en foros internacionales en los últimos años, y es la corresponsabilidad. Esta situación que estamos viviendo no es solamente una situación que afecta a Honduras, es una situación que está afectando a toda la región y por lo tanto también urge el hecho de que Honduras, que está en este momento viviendo esta crisis en la zona oriente, urge también una acción de liderazgo por parte del gobierno de Honduras para poder llamar de manera urgente a generar una respuesta colectiva como región sobre la gestión de los flujos que se están teniendo. Sí. Migración, ¿qué dice sobre esto? Migración, vienen haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos. Inicio con la doctora Joseana Martínez. Muy buenos días. Así como lo decía la licenciada, ¿verdad? En los últimos días hemos visto un flujo considerable de cubanos y venezolanos. Ya en lo que va en estas fechas, el mayor flujo es de cubanos, que ya llevamos como 5.608 cubanos, que son los que están ingresando, y que podría ser, y lo atribuimos a eso, a los convenios que se realizaron con Cuba,
que ellos llegan con Nicaragua, porque ellos llegan directamente a Nicaragua en vuelos comerciales y luego se acumulan en la frontera oriente del país. Esto se debe a eso, de que abrieron las puertas. Entonces es preocupante la situación en el país, y así como lo decía la licenciada, tenemos que darle un abordaje integral, multisectorial, y es un problema de región, porque mientras otros países sigan abriendo fronteras, entonces al país siguiente es donde se van a ir acumulando estos migrantes, y que tenemos como país brindarle esas condiciones dignas al migrante, porque así como nuestros hondureños salen del país, esperamos que en los demás países sean tratados de igual forma. Entonces, por eso desde Migración estamos trabajando muy de cerca con ese enfoque de derechos humanos para respetarle las condiciones a los migrantes. Licenciada Marcela. Sí, pues sumo a la problemática, ¿verdad?, que tenemos ahora. Hay una situación realmente preocupante en la zona oriente. La comunidad pues ha estado apoyando en la atención de las personas migrantes en situación migratoria irregular, y tenemos personas nacionales de Cuba, de Haití, hay otras nacionalidades que son extracontinentales como Angola, Bangladesh, Ghana, Senegal, y sin duda el Instituto Nacional de Migración tiene 2 delegaciones migratorias, pero la capacidad que tenemos ahora no es suficiente, ¿no? Pero estamos intentando ampliar la capacidad y generar un proceso diferenciado. Obviamente, este problema es un problema regional que hay que abordarlo, ya las dos lo han manifestado, que tenemos que abordarlo de manera regional. Hay espacios regionales como ser la OCAN, la CRM, que sin duda las máximas autoridades van a apostarle a estos espacios para que podamos abordarlo también como región, porque no solamente es un problema de Honduras. Panamá ahora mismo, Costa Rica, tiene grandes dificultades para poder gestionar estos flujos mixtos. Como Instituto Nacional de Migración estamos aplicando en frontera ciertos procesos diferenciados, porque sabemos que tenemos personas, todos los migrantes son migrantes en condición de vulnerabilidad, pero hay otras personas que están en mayor vulnerabilidad, como ser las personas de Venezuela, también los de Cuba y de Haití, pero nos enfocamos en las mujeres embarazadas, en las unidades familiares, tratamos de identificar si vienen niños no acompañados o separados. Entonces tratamos de buscar una articulación en terreno para darle una respuesta más integral a la situación, y que también se sumen las otras organizaciones de sociedad civil que ya están en terreno, de hecho, trabajando, pero lo queremos hacer de una manera más ordenada y crear una ruta de atención humanitaria que responda a las necesidades de las personas que están ahora mismo en terreno. También en la zona sur tenemos otra situación. La zona sur del país tenemos 4 centros de atención, y en el centro de atención de Choluteca es donde hemos estado atendiendo la mayor parte de las personas en comparación con este año y el año pasado. Pues el año pasado atendimos 17.590 personas en los centros de atención al migrante irregular. Esas son las personas que puede captar el Instituto Nacional de Migración, que llegan a los centros, pero sabemos que hay muchas personas que no están siendo llevadas o que no son trasladadas a migración, y esa es otra población a la cual nosotros no podemos, ¿verdad?, poderle hacer el proceso migratorio y también brindarle la asistencia humanitaria que nosotros tenemos en estos centros, que es orientación legal sobre la situación migratoria, atención médica, y también en ciertos casos se necesita atención psicológica. Bien, aprovechando la visita de estas 3 damas, Roldán Barahona, dígame puntualmente y con la gente de derechos humanos que tiene ahí, ¿cuáles son los problemas que hay en el oriente de Honduras con esto de los migrantes que están llegando al país? Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en estudios de la entrevista. Mire, estamos en el Jesús está vivo. Acá, temprano en la madrugada había una regular cantidad de migrantes, pero hoy se han desplazado y acá únicamente han quedado 9. Pero estoy con el abogado William Llanes, quien es representante del Comisionado Nacional de Derechos Humanos acá en Danlí. William, puntualmente, bueno, ¿cuál es el panorama en este momento en torno a este
programa de migración irregular en la zona. Gracias, Roldán, por la entrevista. Un saludo a las panelistas y al licenciado Raúl en este importante foro. En efecto, es triste, es dolorosa la situación que se vive en el departamento del Paraíso. Es bonito poder dar a conocer discursos colorados, discursos con un tanto de diplomacia, pero también es necesario poder vivir la situación que están viviendo los migrantes aquí en el oriente del país. Si bien es cierto, se han hecho algunas medidas que no son suficientes por parte del instituto. Casualmente, la pregunta es por qué Danlí en este momento tiene muy poca cantidad de migrantes. Ayer, una señora tuvo que venirse por puntos alternos hasta llegar a Danlí para comentarnos que su madre había sido violada, que su niña había sido violada y que no los dejaban pasar porque habían 8 retenes. Y la pregunta es, si aquí en Danlí el Instituto Nacional de Migración aumentó la cantidad de personal, tiene personal de la Gerencia de Derechos Humanos, ¿por qué no se les permite circular libremente de ese tramo de Trojes a Danlí para que vengan aquí? Ayer fuimos a Trojes, habían 400 personas, de las cuales solo estaba la subdelegada más una persona. Significa que esos grupos vulnerables no están siendo atendidos en Trojes porque no hay las condiciones necesarias. ¿Qué pasa? Hay 8 retenes y ahora estas personas no pueden ni circular a pies, no pueden hacer uso del transporte, ni tampoco pueden circular a pie porque los regresan a hacer el proceso migratorio en Trojes cuando en esa delegación no existen las condiciones. Por lo tanto, abogamos y solicitamos, y más que solicitar, exigirles que puedan enviar personal a Trojes para que pueda acelerar el proceso de los que sí pueden pagar esta sanción administrativa. No obstante, de 600 personas que ingresan al departamento del Paraíso, 200 de ellas no pueden pagar. ¿Y cuál es la cantidad de excepciones que están haciendo? Son 30 personas. Están haciendo a un lado el núcleo familiar y están atendiendo a personas por particular. Es decir, si una madre viene con su esposo y sus 2 hijos, deben atenderse la excepción a las 4 personas, al núcleo familiar. Entonces queremos que más que un discurso bonito sean acciones reales a estas personas en materia humanitaria, pero también desde el Congreso y desde las más autoridades deben poner cartas en el asunto, porque debemos reconocer que ni el gobierno central ni los gobiernos locales han colaborado en esta crisis migratoria. Ha sido la sociedad civil, han sido las iglesias, han sido voluntarios y organizaciones internacionales como los que ayer llegaron a la ciudad. William, entonces eso es lo que está pasando, porque ya no vemos tanto migrante aquí en Danlí. Están reteniéndolos en Trojes prácticamente. Hay que recordar que el 80% de los migrantes que llegaban a Danlí vienen por puntos alternos de Trojes. Significa que antes se les podía permitir circular hasta llegar a Danlí. Hoy hay 8 retenes que los retornan a la delegación de migración. Entonces, en este momento la carga migratoria es en Trojes, en donde no hay acceso a albergues, en donde no hay defensores de derechos humanos, en donde no existen las condiciones para poder proteger a estas madres que vienen con niños, a estas personas de la tercera edad, a esos hombres que vienen con los pies que no pueden dar un paso más. Entonces, urge en primera instancia que se les permita circular hasta Danlí porque es donde hay mayor logística y que aquí en Danlí regulicen su situación migratoria. De no ser así, que de inmediato manden personal a esa delegación en Trojes porque solo está la subdelegada más una persona. Gracias. William Llanes, abogado Raúl, pues ya escuchó cómo está la situación en este momento. Se ve, hay poca afluencia de migrantes aquí en Danlí, pero es porque están siendo retenidos en el municipio de Trojes, en donde no hay capacidad por parte de la Oficina de Migración. Entonces lo que pide Derechos Humanos es que haya libre paso, por lo menos de Trojes a Danlí, para poderles atender acá donde no es que hay una logística completa para atenderlos, pero por lo menos hay una mejor logística que en Trojes, licenciado Raúl. Sí, licenciadas. Bueno, lo que él dice es cierto. Como instituto hemos venido trabajando desde que se nuevo director, Alan Alvarenga. Hemos estado haciendo ese análisis a través de las diferentes delegaciones y claro, existe una falencia en estas delegaciones. Por eso, por el alto flujo migratorio que vimos en las últimas semanas en el municipio de Danlí, fue donde se decidió fortalecer estas unidades, cuando antes solo existía un sistema biométrico. Entonces lo logramos fortalecer a 4 lectores biométricos. Lo que dice él de los casos vulnerables, como lo decía la licenciada al inicio, claro, todos los migrantes vienen en condiciones de vulnerabilidad, pero nosotros como Dirección de Migración tenemos que ser responsables al momento de realizar estos estudios. Esto conlleva un tiempo porque se llevan procesos de análisis, de investigación de cada caso.
familiar. Y claro que como tenemos la prioridad en este caso, mujeres embarazadas, niños, núcleos familiares, y es cierto, al núcleo familiar se le analiza desde una forma familiar. También las mujeres que vienen en este recorrido son mujeres que han sufrido violencia sexual en el camino. Entonces sí se les está brindando la atención debida. Ahora, ¿qué es lo que sucede con lo que dice él? Ahora los migrantes, ayer de hecho estábamos nosotros en Danlí y nos sorprendió que ya en el momento en que estábamos en Danlí fue el día que tuvimos más paz en el municipio. Pero ¿qué sucedía? Nos llaman y nos informan que la Policía Nacional los está reteniendo en Trojes. O sea, no es migración que ha dado esa orden. No es migración, y por eso nosotros tenemos que abordar este tema de forma integral e interinstitucional. De hecho, el día de ayer andábamos en el municipio que tuvimos un primer acercamiento con las autoridades locales como Cercopeco, Salud, diferentes actores locales para abordar este tema. Y sí es importante reunirnos con la Policía Nacional, porque ellos son los que en este momento están reteniendo a los migrantes en esta zona. Y de hecho tuvimos el caso de una madre de familia que ella logró llegar hasta Danlí y que nos dijo que sus familiares estaban y ella estaba muy preocupada. Atendimos la llamada porque ella llamó a los familiares y nos pasaron a un miembro de la policía. ¿Y qué es lo que sucedió? Que ellos no recibían mandatos de migración y claro, ellos tienen sus ¿cómo se llama? Sus mandos. Entonces es necesario, como migración estamos buscando estos acercamientos con lo que es la Policía Nacional, con las policías de fronteras para hablar y abordar este tema de forma integral. Por eso es la preocupación, porque si no llegamos a acuerdo entre las diferentes instituciones... ¿No hablaron con la policía ustedes? No logramos hablar con la policía. ¿Por qué? Porque no nos atendió la llamada en ese momento el que estaba en la unidad. Y tenemos también, y es nuestra preocupación, que las principales denuncias de violación a derechos humanos vienen de los miembros de la policía, porque los migrantes nos refieren que ellos son extorsionados durante este camino por miembros de la policía. Entonces, una de las reuniones pendientes y urgentes que tenemos es con el tema de seguridad, porque venimos de una transición de gobierno y entendemos que han estado acostumbrados a trabajar bajo otros enfoques. Y claro, este nuevo gobierno, su enfoque es el respeto a los derechos humanos. Entonces sí se está trabajando y sí estamos trabajando en fortalecer cada unidad, porque ahora puede ser Trojes, mañana puede ser por el lado de Olancho, ¿verdad? También el lado de Choluteca, ya también estuvimos en esa zona investigando qué es lo que sucede. Ahí tenemos pocos migrantes, pero era antes Choluteca donde se presentaba el mayor flujo de migrantes. Sí. Sí, el abogado Williams tiene razón en la información que ha brindado. Nosotros ayer estuvimos en terreno y con el abogado Williams también allá con CONADE estuvimos la semana pasada también haciendo procesos diferenciados a los que él se refiere, que por qué nos limitamos a 30 casos. De hecho, toda esta semana hemos atendido más de 70 hasta 108 casos de personas que hemos hecho un proceso diferenciado. Son familias a las cuales se les analiza y se hace una entrevista de vulnerabilidad y no se le aplica la sanción administrativa. También cuando son unidades familiares no se le aplica la sanción administrativa a todo el núcleo familiar, sino que solo al padre o la madre, que también esa es otra medida que se ha tomado para no afectar tanto al migrante, porque realmente está en la ley. Pero también tenemos convenciones que soportan estas decisiones que se están tomando ahora a través de una entrevista, a través de un estudio, poder buscar la manera de no aplicarle esta sanción administrativa. Ahora bien, sí tenemos complicaciones con el personal en Trojes. En Trojes, antes de ayer, iniciaron las personas a llegar a la delegación. En la delegación de Trojes no teníamos presencia de personas migrantes. El día de hoy ya se está trasladando personal de derechos humanos y también de inspectoría a Trojes para poder dar también atención en las dos delegaciones migratorias. Esta semana también hicimos traslado de personas a Tegucigalpa. También estamos tratando de poder dar esta atención a las personas que ellos lo que quieren y lo que solicitan en las entrevistas de vulnerabilidad
es que se les deje cruzar el territorio. No quieren estar más tiempo en albergue y muchas veces nos encontramos con estos desafíos de la atención en salud, porque vemos que hay muchas personas con afectaciones importantes en su salud, pero para ellos el tiempo es fundamental y no quieren detenerse a recibir esta atención médica. Sí, antes de escuchar a la abogada Sally Valladares, voy a leer lo que me escribe aquí la ex rectora Julieta Castellanos. Dice la doctora Castellanos: buenos días, el martes viajé a Danlí para entrevistar a funcionarios inmigrantes para una investigación en la que estoy participando y puedo constatar, en Honduras le cobran $220 por salvoconducto, en Panamá cobran $30 y en Costa Rica 40. En estos países este cobro incluye transporte, en Honduras no. Y los migrantes se ponen a cobros abusivos de transportistas, cobros ilegales de la policía para no bajarlos de los vehículos. 2, dice la doctora Castellanos. Solo hay 2 albergues de la Iglesia Católica, ni gobierno central ni municipalidad apoyan el migrante en tránsito. Saludos a usted y los panelistas. ¿Qué piensa, abogada Sally Valladares? Bueno, creo que se ha hablado mucho del contexto y todos de una u otra manera que han intervenido en lo que es la atención a la crisis tienen bastante claro que se ha rebasado la capacidad de las instituciones estatales, de los mismos organismos de derechos humanos y yo creo que aprovechar este espacio para organizar la respuesta o para proponer organizar la respuesta, eso es fundamental. Primero, en su momento se ha mencionado de decretar una crisis humanitaria. Los números no han mentido, las instituciones han reconocido que no tienen la capacidad para que desde las oficinas, las personas que no tienen decisión política puedan ponerse de acuerdo. Ahora mismo lo hemos escuchado, hay una situación donde no existe una coordinación entre el Instituto Nacional de Migración y la Policía Nacional para lo que es la gestión de este flujo migratorio. Y por otra parte, ustedes saben que en esta semana se lanzó un operativo Escorpión para hacer este control en la frontera y lamentablemente en el discurso que utilizó el director de servicios policiales fronterizos mencionó que este tema es un tema de seguridad nacional, que es un tema de lucha contra combatir al tráfico, la trata de personas, pero el hecho también es que la policía tiene una labor de proteger a la población independientemente de la nacionalidad en la que se encuentre. Y lamentablemente la protección no es visible en ese sentido. Y esto lo que ha hecho también ya se ha denunciado en este espacio, que las personas tengan que exponerse más a lugares donde están el crimen organizado, porque pues el tráfico y trata de personas ya no es, ya lo decíamos en un programa, usted recuerda a inicio de año, que ya no podemos hablar del traficante de la comunidad, estamos hablando de estructuras criminales. Este es un negocio lucrativo y uno de los negocios lucrativos más grandes que existe en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, ahí ha habido una evolución y se reconoce también, no tenemos que ser ingenuos, que hay que luchar contra el tráfico, hay que luchar contra la trata de personas, pero no podemos enfocarnos en el delito como tal, sino también vemos la situación de las víctimas de ese delito. Y si nosotros inmersamos a estas personas víctimas de delito como victimarios también, entonces estamos colocándolos en una doble vulnerabilidad. En ese sentido, el decretar una emergencia humanitaria hace que inmediatamente todas las instituciones involucradas, no solamente el Instituto Nacional de Migración, sino todas las instituciones involucradas tienen que ejercer su rol. El Ministerio Público tiene que ejercer su rol, porque han sido demasiadas las denuncias por violaciones a derechos humanos que se están produciendo en esa frontera. Y también necesita haber una estrategia de comunicación de tal manera de que todos las personas sepamos qué está pasando en esa frontera con datos oficiales.
del Instituto Nacional de Migración. Al día de hoy no tenemos un dato, si no es porque lo podemos encontrar en un medio, pero no tenemos reflejado en la página del Instituto Nacional de Migración cuántas son las atenciones que ustedes han tenido, cuáles han sido los resultados. Y lo otro también que va con este mensaje que se ha enviado es, en su momento en el gobierno de Trump se tomaron decisiones para emitir multas a las personas indocumentadas. Se consideró, cuando hubo ese cambio de gobierno a Biden, que las multas eran punitivas, injustas e innecesarias, porque no frenaban la migración. Entonces, si Estados Unidos toma esa decisión de no imponer multas a las personas inmigrantes, ¿por qué Honduras coloca una multa? Y la más cara. Y lo que hace es, volvemos a repetir, es no hay una coherencia. Si migración se presenta como una institución de seguridad nacional y pretende que su discurso es el enfoque de derechos humanos, no hay, es combinar agua y aceite. No se puede trabajar desde el mandato de seguridad nacional con un enfoque de derechos humanos. Porque el enfoque de derechos humanos significa primero la persona, después la persona y siempre la persona. Porque esto, incluso el informe que ha emitido hace poco el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras, ha también tocado el tema migratorio y obliga al Estado de Honduras a que asuma sus compromisos en materia de derechos humanos. Y uno de lo lamentable que es en todo este punto es que lo que hemos encontrado es que Honduras aplica la ley, que Honduras está aplicando la ley, que la multa está en una ley, pero no puede estar la ley por encima de un tratado internacional y por lo tanto hay una obligación del Estado de ser coherente también con la obligación que también reitera el Alto Comisionado de Derechos Humanos de armonizar la normativa nacional a estándares que ya están contemplados en todas estas obligaciones internacionales. Entonces, me parece que el hecho de decretar esta emergencia humanitaria, de que también de manera oficiosa las instituciones tomen su papel, porque aquí ya está comprobado, estas acciones necesitan que tengan también, pasen por voluntad política. No es admisible a estas alturas que no se haya presentado todavía una propuesta de reforma. Y si se ha presentado una propuesta de reforma, que no se haya socializado, si en algún momento se presentó una propuesta de reforma a la ley. Hay un artículo 90 de la Ley de Migración y Extranjería, si queremos ser tan legalistas, el artículo 90 ya hace alusión a las exoneraciones. Y perfectamente estas personas pueden caber en una exoneración si no queremos también llevar un mensaje contrario con el control que también legítimamente los estados tienen que tener sobre sus territorios. Pero hay acciones que urgentemente se deben de hacer y esto también pasa por organizar todas estas medidas que son legislativas, pero también que urge una política migratoria. Honduras no tiene una política migratoria y al no tener una política migratoria lo que hacemos es reaccionar a la coyuntura. Y reaccionar a la coyuntura significa que volvemos, se frena esta situación, Honduras lo resuelve y más adelante viene otra crisis, no vamos a tener cómo resolverla porque no hay una gestión política. Antes de pasarle a la doctora Joseana Martínez y a la licenciada Marcela Carranza, ¿qué le pregunta al diputado Bartolo Fuentes, que ya está con nosotros? ¿Qué le pregunta, Agua? Bueno, primero tuvimos la oportunidad de estar con él a inicio de año y estuvimos hablando sobre la situación de los hondureños, este enorme paso que se ha dado para la creación de la Comisión de Migración y donde también valga también mencionar de que todo este esfuerzo que se ha hecho desde los movimientos sociales para trabajar propuestas específicas en el tema migratorio, el tema de la migración de extranjeros es algo que está incluido también dentro de la propuesta. ¿Qué liderazgo, qué acciones desde esa Comisión de Migración se pueden establecer desde este momento para que podamos dar también un ejemplo como país sobre lo que nosotros esperamos de los hondureños
en Estados Unidos, en México, en Guatemala y en cualquier parte donde Honduras lidera las estadísticas de población migrante en condición irregular. Bartolo, buenos días y adelante. Muy buenos días, Raúl, y a las compañeras que están participando en el foro. Bueno, contestando la pregunta y un tanto también lo que se ha estado hablando. Mira, aquí en Honduras está pasando con los migrantes lo mismo que le sucede a los migrantes nuestros en territorio mexicano. El mismo abuso, el mismo atropello, la misma extorsión. El derecho a migrar, ese no lo podemos negar. Y si queremos ser respetuosos, tenemos que procurar que la gente transite por nuestro territorio. El derecho del Estado también a tener control del territorio, ese hay que reconocerlo, ¿verdad? No, o sea, como dice alguien popularmente, este no es un potrero con los portones abiertos donde cualquiera puede pasar, de acuerdo. Pero no podemos estar restringiendo el derecho de la gente a migrar. Aclararle a la exrectora que no es un salvoconducto que se le vende a la gente, esto ya lo dijeron varios, es una multa por entrar irregularmente al país. No es que se le está vendiendo un salvoconducto a nadie. Se le pone la multa y se le da un plazo, creo que 5 días, para que abandone el territorio. Lo mismo pasa en Guatemala. Cuando a mí me detuvieron en Guatemala, ¿se acuerdan? En la caravana del 2018, el jefe de la Policía de Frontera me dijo, lo que a usted le están haciendo no es correcto, porque a usted solo tenía que aplicarle la multa y darle los 10 días que dan en Guatemala para abandonar el territorio. Es una sanción administrativa, como lo han aclarado. Pues lo de las exoneraciones y eso podría ser una solución inmediata, pero yo creo que hay que buscarle una solución definitiva. Y esto está en quitar las restricciones a las personas de varios países que vienen a Honduras. Si no hay restricciones, entonces la gente puede pasar tranquilamente ahí por la aduana, hacer su trámite migratorio y pues permanecer el tiempo que quiera en nuestra nación. Pero a los haitianos y a los cubanos se les pisa visas consulares o visas consultadas, que son un gran trámite para poder obtenerlas. Imagínense solicitar allá en el consulado, luego que le aprueben aquí, que le avisen allá. Entonces, si quitamos esas restricciones, la gente no tendría que estar entrando por punto ciego. Por lo tanto, entra de manera regular, ingresa al territorio, se le registra y no hay sanción alguna, no hay ninguna multa. Desaparece la multa si se permite la entrada regular al territorio. Bueno, hay personas de otros países del mundo que ni siquiera pasaporte se les pide aquí, ¿ya? Y entran al territorio. Y entonces, ¿por qué esa discriminación? O sea, parece que los ciudadanos de unos países tienen una categoría mayor que las de otros. Eso es lo que hay que quitar. Quita las restricciones para ingresar a Honduras, desaparece la sanción administrativa, la gente se registra y eso sería beneficioso para el país porque controla y para el migrante también porque lleva un registro aquí que después cuando la gente desaparece uno no sabe ni dónde fue que estuvo ni por dónde fue que pasó. Entonces eso es lo que hay que aclarar. Con respecto a la situación ahorita particularmente en Danlí, hay gente que se beneficia de estas crisis. Las mafias que están hablando, es cierto, son mafias internacionales, poderosas, y tienen sus peones ahí dentro de la Policía Nacional de Honduras, dentro de los militares. Hay militares metidos en esa mafia y ya hay personal del Instituto Nacional de Migración, aprovechando que ahí está la licenciada Marcela, hay personal del instituto metido también, conectado con estas mafias y beneficiándose. Óigame, por los cobros ilegales, puede ser más alto que las multas que le están poniendo a los migrantes. Aquí hay una mafia donde involucra a los mismos transportistas. Por todo el camino le van pidiendo dinero a la gente. Si se les deja pasar, por ejemplo, a todos esos que están en Danlí ahorita, dicen, bueno, váyanse, les vamos a permitir que se vayan. En el camino les van a cobrar $10 en un puesto, $5 en otro, $20 en otro. Al final, cuando ya lleguen a Aguacaliente, habrán pagado más
que lo que tenían que pagar de la sanción administrativa. Hay que desmontar estas mafias. ¿Y cómo? Pues yo digo que también quitando esas restricciones, porque la gente entraría, como se dice, legalmente, con su documentación al territorio nacional y nadie tendría, ¿verdad?, que esa situación de poder abusar de ellos. Y eso es lo que pienso. Por lo demás, en el Congreso Nacional estamos en la disposición de hacer las reformas tanto a la ley del Instituto Nacional de Migración como a la ley de protección del hondureño migrante, que son necesarias para adecuarnos a los tiempos que estamos viviendo. Aunque hay que aclarar, la ley de protección del hondureño migrante, como el nombre lo dice, no abarca pues a los hermanos haitianos y de las otras nacionalidades que están entrando por la frontera sur, ¿verdad? Pero sí necesitamos reformarla también. Quitamos las restricciones, Raúl, desaparecen la irregularidad, desaparece la sanción administrativa y desaparece esta crisis humanitaria que tenemos en la frontera. Abogada Sally, no la vi muy convencida con lo que está diciendo Bartolo. Bueno, es que hay que reconocer que el otorgamiento de visas en el caso de los países tiene sus propios criterios y en ese sentido también yo creo que todos lo sabemos acá, el hecho de dejar paso libre, sabemos que eso va a tener una reacción donde nosotros estamos también trasladando esa situación a Guatemala, la vamos a trasladar a México porque lo mismo que está pasando en este momento, donde se está haciendo referencia a la decisión que tomó Nicaragua, que ha hecho que nuestra frontera se vea colapsada por la situación principalmente de las personas de nacionalidad cubana. Yo creo que eso mismo sería una reacción inmediata de Guatemala y de México si nosotros tomamos este tipo de decisiones. Es mucho más complejo que eso. Ahí ya es un asunto donde vuelvo a mencionar, hay una corresponsabilidad de todos los estados para la gestión de los flujos migratorios y en ese sentido ahí urge también una intervención de la Cancillería para que como gobierno se pueda liderar una propuesta también para cómo poder hacer esta gestión de los flujos. Yo creo que es importante, diputado, aprovechando este espacio, proponerle de que haya una reunión urgente con las organizaciones, organismos internacionales y sobre todo hago alusión a las organizaciones, diputado, por el hecho de que las organizaciones, históricamente, las organizaciones de sociedad civil en este país tienen una experiencia de trabajo con poblaciones extranjeras. Y en ese sentido, no es algo nuevo tampoco las violaciones a derechos humanos contra población extranjeras. Ya hay estructuras de corrupción ya plantadas en Choluteca y usted puede tomarlo con todos y cada uno de los testimonios desde que existen los centros de atención al migrante extranjero. No digo irregular porque las personas no son irregulares, tampoco son ilegales, las personas son personas migrantes y por lo tanto también esto pasa por ese enfoque de derechos humanos que se quiere dar en este gobierno, de también dejar de criminalizar incluso los lugares con esos nombres, como decir centro de atención al migrante regular o las personas son ilegales. Las personas no son ilegales y por lo tanto también desde el discurso tiene que haber un cambio para que también se pueda generar también un cambio de comportamiento desde la autoridad. El tema de corrupción de la policía no es algo que solamente opera en tema migratorio. Creo que también ya esto tiene que ver con temas de país, donde la lucha contra la corrupción tiene que ser a todos los niveles y en todas las instituciones del Estado. Y por lo tanto también esto es una muestra de también de la necesidad urgente de trabajar nuevamente una propuesta de depuración de las diferentes autoridades, porque lamentablemente también esto es algo que se ha venido experimentando. Reitero, creo que es importante el poder tener, y yo creo que como comisión, sobre todo por la integración reciente de la Comisión de Migración, el hecho de que se legitime una propuesta que venga desde todos los sectores que han estado involucrados en la atención de estas personas, que se pueda proponer
tanto reformas a la ley de migración como también otras iniciativas que puedan asistir tanto al Ejecutivo como a otras instituciones también del Estado que pueden tener, que tienen rango constitucional, como en el caso del Ministerio Público. Pues eso va a ser muy importante, diputado, y yo creo que este es el momento para no postergar, no seguir postergando, y que tengamos en los próximos días una propuesta concreta, y que nosotros como país seamos un ejemplo de cómo se gestiona desde un enfoque de derechos humanos las crisis migratorias, y que se reconozca también que se trabaja de manera correcta ese enfoque de derechos humanos. Licenciada Marcela, sobre lo que dice el diputado Bartolo Fuentes. Sí. Bueno, primero hacer referencia al tema de las visas. Como lo decía la abogada Sally, ya eso es, hay una homologación de visas por los países, ya esto es por procesos de reciprocidad entre países, y ya la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional pues tendría que liderar estos espacios para poder hacer una revisión. También nosotros somos parte del manual de la visa única centroamericana, el CA4. Entonces también ahí tenemos ciertas situaciones que se aplican, ¿verdad?, para personas que vienen de otros países, que su nacionalidad aplica para categoría C, que significa que es una visa consultada, que se hace una consulta al país para poder ingresar. En el caso, estamos hablando de Cuba, ¿verdad?, y de Haití. Sin embargo, las personas ingresan por puntos no autorizados y su situación migratoria es irregular. Como dice la licenciada Sally, no es un migrante irregular, sino que su situación migratoria es irregular cuando hace el ingreso por estos puntos no autorizados. Ahora bien, con el tema de las personas, el personal, ¿verdad?, de migración o de la policía, en el caso del Instituto Nacional de Migración, si hay personal que está haciendo cobros cobros no autorizados, porque de hecho ni el personal hace el cobro, sino que se le entrega un recibo de la Tesorería General de la República a la persona migrante para que haga su pago en el banco. El Instituto Nacional de Migración, ningún empleado puede recibir dinero de las personas migrantes. Entonces, en caso que hayan denuncias de personas en los centros de atención a los migrantes que están haciendo estos cobros, van a ser investigados y se van a poner, ¿verdad?, a la orden de las autoridades, porque así debe de ser. Entonces, sumado a ello, nosotros desde la semana pasada hemos estado en terreno haciendo varias reuniones, sosteniendo varias reuniones con las autoridades locales, y esta semana, el martes, presentamos un plan de emergencia para atender la situación en frontera. Entonces, ahí hay varias instituciones, como ser la Secretaría de Derechos Humanos, que la Secretaría de Derechos Humanos nos está apoyando ahora mismo para analizar a través de su Dirección de Cumplimiento Internacional y también a través de la Dirección de Convencionalidad, analizar todas estas opiniones consultivas de la Corte Interamericana, también las resoluciones de la Comisión Interamericana, y también aterrizando lo que dicen los pactos, el Pacto Global sobre la Migración y el Pacto Global sobre los Refugiados, y tener un sustento importante sobre la convencionalidad para reformar la ley, sobre todo en el aspecto de la aplicación de las multas, ¿no? En este plan de emergencia también estamos solicitando al gobierno local que nos apoye, precisamente como lo expresaba el diputado Bartolo. Tenemos situaciones, ¿verdad?, de extorsión prácticamente en la comunidad de acogida, porque se hacen cobros excesivos en el transporte, se hacen cobros excesivos en los hospedajes, se hacen cobros excesivos por la venta hasta de un refresco. Entonces hemos pedido al gobierno local que nos apoye, ¿verdad?, activando información importante para las personas migrantes, y nosotros vamos a apoyar también en la traducción de estos documentos y poder hacer una campaña de información para las personas migrantes y que no sean víctimas de toda esta situación que está sucediendo, ¿verdad?, con los cobros excesivos. Doctora. Sí, bueno, también con el tema de las políticas, ¿verdad?, de la ley, se ha estado trabajando en conjunto, que es una propuesta que se va a presentar desde el instituto, que se ha trabajado también con la Secretaría de Derechos Humanos haciendo todos estos análisis. Tenemos un plan para corto plazo para esta emergencia,
que será presentada próximamente al Congreso Nacional bajo la Comisión de Migración que existe en el Congreso Nacional, que es una amnistía. Pero esta amnistía se estaría aplicando solo para hechos, para ahorita la emergencia, para resolver, pero sabemos que esto no resuelve la crisis migratoria y que tenemos que trabajar en una política de migración que no existe en nuestro país. Tenemos que fortalecer estas leyes, tenemos que revisar todas estas sanciones migratorias, hacer un comparativo con los demás países de la región, porque sabemos que este es un problema de la región. Como decía la licenciada, no podemos trasladar esta problemática al país siguiente, que en este caso sería Guatemala. Entonces tenemos que liderar estos procesos desde el instituto para hacer estas reformas, conjunto también con Cancillería para llegar a acuerdos con los demás países de la región, porque no es un problema de Honduras, sino que reconocemos que es un problema de la región, y por eso desde el Congreso y hemos trabajado de esta manera en conjunto para buscar soluciones. Sabemos que tenemos que socializar con los demás sectores del país estas políticas, porque también nos involucra, como decía, las instituciones del país, nos involucra a todos en esto. Entonces sí estamos trabajando para brindar soluciones a corto plazo, a mediano y a largo plazo, porque lo reconocemos, no existe en nuestro país y estamos preocupados para brindar este enfoque de derecho, porque es el mandato que tenemos, fortalecerlos, porque en los últimos años nuestro país ha sido aplazado en temas de derechos humanos y tenemos que hacer ese cambio y tenemos que trabajar en conjunto con las diferentes organizaciones. Antes de la pausa y luego darle la palabra al diputado Bartolo Fuentes, me dice Juan Flores de la organización 15 de septiembre, lo que dice la licenciada es cierto, Honduras no tiene políticas públicas en temas de migración. Nosotros hemos tratado de tener un acercamiento en el Congreso de Honduras para tratar este tipo de temas, pero lastimosamente no está en la agenda de ellos. Solo para que tengan referencia, en el Congreso el señor Bartolo es el presidente de la Comisión de Migración y no le dan visa para venir a los Estados Unidos. Por otra parte, el señor Bartolo hace una propuesta migratoria sin tomar en cuenta organizaciones empapadas del tema, entre estas la Fundación 15 de septiembre. En conclusión, mientras el tema de migración lo politizan, nunca habrá soluciones. Con todo respeto, el diputado Bartolo está confundido con la ley de protección migrante y sus familiares. Lo que hay que hacer es aplicarla, no reformarla. A la Fundación 15 de septiembre la excluyeron en estos temas. Lastimosamente, este tema lo politizan. Nosotros venimos pidiendo lo mismo a la reunión para hablar de estos temas. La rectora me envió, Julieta Castellanos, un video, pero no lo puedo descargar, que entiendo es un cobro que le hacen a los venezolanos, ¿no? Sí, se está circulando un video en donde está un bus con personas migrantes dentro, pero afuera está un policía hablando con dos personas migrantes, y el migrante que está grabando está indicando que le están haciendo un cobro y que llevan su documentación, que ya pasaron por su proceso migratorio, pero que les están realizando otro cobro extra, ¿verdad? Entonces esa es una denuncia que ha enviado las personas migrantes y que a través de diferentes organizaciones se ha estado circulando. Sí, ya me lo mandó también la licenciada Sally, ya lo voy a poner. Pero antes, don Bartolo, diputado, adelante. Este problema, que le estamos llamando crisis, es cierto, esto no es nuevo. Ya tuvimos en Choluteca una gran cantidad de personas ahí esperando continuar su recorrido. Hay cosas que hay que aclarar. Nadie está entrando a Honduras para quedarse en Honduras. ¿Ya? Eso es claro. Ni en Guatemala, ni en México siquiera. El problema de fondo de todo esto es que nos han dado una tarea de ser como guardianes de la frontera estadounidense. O sea, están queriendo traer el muro, ¿verdad?, de Trump a nuestro territorio. Y yo creo que nosotros no debemos estar comprometidos en ese tipo de tarea. Ese es el problema de fondo. ¿Por qué esta visa es consultada? ¿Acaso al estadounidense se le pide visa consultada para venir a Honduras? Y aquí han venido a hacer atrocidades, hasta hacer video porno infantil allá en Trujillo y aquí en Comayagua. Sí, viene gente perversa también. Y no le pedimos visa consultada, porque a los haitianos
¿Y por qué a los cubanos? No, en esto no nos vamos a perder. Aquí hay una posición política de fondo, que es de discriminación, ¿verdad? Y es de privilegio que se le da a otros sectores. Entonces, al final, lo que quieren es que nosotros seamos, ¿verdad? Guardianes de las fronteras estadounidenses. La problemática en los países, en gran medida, la crisis en Haití la ha generado Estados Unidos, y la misma crisis económica en Cuba la ha generado Estados Unidos, con un perverso bloqueo que mantiene durante 60 años ya. Entonces, ellos generan las crisis en los países, provocan situaciones de migración y luego quieren que nosotros estemos ayudándoles a contener estos flujos migratorios. ¿A cuenta de qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo inmediato, a mí me da un poco de vergüenza, compañeras y Raúl, como hondureño, que es cierto, en Danlí hay gente que ha colaborado con los migrantes, grupos de la Iglesia Católica, pero hay otros que qué grosería, una fotocopia 5 lempiras. ¿Qué es eso? Es aprovecharse del que tiene la necesidad. O como decía la compañera ahí, hasta los refrescos se los venden más caros. No, a mí me da pena, porque yo he acompañado a los migrantes en territorio mexicano y a medianoche ahí la gente esperando con tortas, con refresco, de buena voluntad, la gente llegando en los carros, llevando hasta pasteles, mire yo que le llevaban, payasitos para alegrar a los niños en los albergues. O sea, una actitud de solidaridad con el migrante que a mí me da vergüenza realmente que haya gente ahí en Danlí o en Choluteca también aprovechándose de la necesidad de estas personas. Y bueno, también hay que saber diferenciar entre los migrantes que cruzan Honduras y que van con un coyote, van pagando miles de dólares, ¿verdad? Y tienen todas las facilidades para cruzar el territorio. Y la gente pobre, que también quiere hacer el mismo recorrido, pero no tiene los recursos para pagar estos servicios que les dan los coyotes. Y entonces a ellos es que se les aplica estas sanciones administrativas, a los otros no, porque tienen todos los conectes y pueden sortear pues todos los obstáculos que haya en el camino. Mire, lo de la amnistía estoy de acuerdo, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero es cierto, no nos va a resolver el problema de manera permanente. Se puede hacer ahorita para superar este problema, pero dentro de 15 días es posible que tengamos algo similar o peor que lo que estamos enfrentando ahorita. Hay que hacer las reformas correspondientes, pero de entrada hay que dar una respuesta humanitaria. O sea, la gente tiene que comer todos los días, la gente tiene que hacer sus necesidades, tiene que bañarse, hay niños, hay mujeres ahí, y no podemos estar esperando que solo sean las instituciones de la iglesia o humanitarias que estén dando atención. El Estado hondureño debería de estar presente ahí, pero de manera significativa. La alcaldía de Danlí, la alcaldía de Choluteca, la alcaldía del Paraíso, de estos puestos fronterizos, tiene que dar una respuesta. Y el Estado hondureño como tal. Yo miré 6,000 migrantes, casi todos hondureños, instalados en un estadio en Ciudad de México, ahí estuve yo, ¿verdad? Y quien estaba atendiendo almuerzo, ¿verdad? Cena, desayuno y todo lo demás era la alcaldía de la Ciudad de México, ¿verdad? Porque tienen dependencia y deben tener recursos para esto. Es una emergencia y hay que ser humanos, pues, ¿verdad? Entonces, esto no tiene que esperar una reforma de ley para dar una respuesta de este tipo. Esto tiene que ser de inmediato. El hambre que están pasando es ahorita mismo que nosotros estamos en el foro, los que no tienen para comprar la comida y de paso se la venden cara a los que están ahí. Entonces, yo digo que hay una respuesta inmediata. Lo de la multa, yo le aclaro a la compañera del Instituto de Migración, no me refiero a lo de que se están aprovechando de ahí del Instituto de Migración, no es a la multa, por eso se da recibo, sino a los cobros que se hacen en el camino. O ahí mismo, incluso, ¿verdad? En Danlí o en Tegucigalpa, en todo el recorrido, ¿ya? Y hay una confabulación entre la policía y los transportistas y la gente de migración, y ellos saben, ¿verdad? Hasta cuánto van y cuánto es lo que se van a hacer por estarlos extorsionando en el camino. Claro, no solo es en Honduras, en Guatemala es exactamente igual, ¿verdad? Es la misma manera, ya la policía para el bus y dice, bueno,
hay que recoger tanto por cabeza, se le entrega a los que están en el retén y el bus continúa su camino. O sea, son negocios, Raúl, mire, en un día pueden recoger más de 100,000 lempiras en estas extorsiones que les hacen a los migrantes haitianos y la gente que transita por nuestro territorio. Y terminó diciéndoles que para el 25 de abril, hace 2 días, concertamos que vamos a convocar a una reunión a todas las organizaciones de sociedad civil de aquí de Tegucigalpa, del oriente y del sur, ¿verdad? Para pues analizar la situación de los migrantes y ver situaciones de fondo de estas reformas de leyes. Nos están colaborando la Pastoral de Movilidad Humana y el Foro Nacional para las Migraciones, que aglutina unas 23 organizaciones. Pero la invitación va a ser abierta para todas las organizaciones que trabajan con los migrantes o para los migrantes. Y hay otras realidades que aparte de esto que estamos viviendo en Danlí, yo le diría que es también una situación urgente. Hay 80 cadáveres de hondureños y hondureñas en el exterior pendientes de ser repatriados. Consecuentemente, son 80 familias que están sufriendo. Ya saben que su pariente está muerto, pero no le pueden dar cristiana sepultura. Y hay cadáveres que están desde septiembre del año pasado. Hay un fondo, hay un fondo que se utiliza para esto. Pero ¿qué sucede? No se ha liquidado en los últimos 2 desembolsos que hubo, no se ha liquidado y entonces no tenemos recursos ni para pagarle a la funeraria, nos ha explicado la gente de Cancillería. Se va a tratar de hacer de fiado, ¿verdad? Pero no puede seguir las familias esperando, ¿verdad?, traer los cuerpos de sus parientes. Y un poco en broma empezó la cuestión de que ¿por qué no usamos el avión presidencial? Pues para ese que se quiere vender, para ir a traer a esta gente, y de repente va a tener que usarse, ¿verdad? Porque no tenemos para pagarles a las líneas aéreas. Y como son muchos, a lo mejor se traen 10 de una sola vez y eso nos ahorra costos. Lo que quiero dejar, ¿verdad?, expuesto es que esta situación no se resuelve en los 2 meses que lleva este gobierno. Vamos a tener que hacer reformas a la ley, crear institucionalidad, crear infraestructura, incluso en las zonas fronterizas del sur y también de occidente de Honduras, porque es cierto, yo estoy de acuerdo. Si a estos migrantes se les deja pasar aquí y luego no se les deja pasar en Guatemala, entonces los tendremos aglutinados después allá en Aguacaliente, ¿verdad? O en Corinto, siempre en territorio hondureño. Tiene que haber también decisiones a nivel regional, ¿verdad?, para el trato a esta situación de la migración. La migración va a continuar por X o Y razón. Estoy de acuerdo que hay que regularla. Lo que no podemos estar haciendo es limitando el derecho que tiene la humanidad a moverse por el mundo, porque este planeta es para todos. Regulaciones de los estados, de acuerdo, pero que esas regulaciones no signifiquen discriminación e impedimento del derecho de emigrar. Sí, hablando de cadáveres, me dice el señor Osvaldo: buenos días, Raúl. El día 4 de marzo murió en Danlí una migrante cubana y su cadáver lo trasladaron a la morgue del Ministerio Público de Tegucigalpa. Los familiares de Cuba quieren repatriar el cadáver y tienen el dinero para hacerlo, pero son tantas las trabas burocráticas que le han puesto aquí en la Embajada de Honduras en La Habana que hasta la fecha no se ha podido hacer nada. Sus hijas en Cuba están desesperadas. Este es el nombre: Ariday Gámez Maya, de 45 años. Si puede leer esto en su programa que estoy viendo en estos momentos, por favor. Está leído y aquí las autoridades de migración y el mismo Bartolo han escuchado, al igual que la abogada Sally. Poneme el video que me mandó la doctora Castellanos, por favor. Si sos tan amable, Gary. Ponele audio. De 3 días esperando para poder viajar, todos a la espera de un salvoconducto. Nosotros viajamos, llegamos a migración, hoy de acá de Honduras, nos exoneraron, nos dijeron que podíamos viajar y que no nos dejáramos quitar dinero con ninguna autoridad. Ahora se para un oficial, detiene el autobús, se monta, dice que nos va a regresar, pero para podernos dejar continuar quiere $5 por cada uno.
una grosería y una falta de respeto. Grabalo, Juan. Allá están. No, nada, ellos están grabados. Esos son los ciudadanos, esos son los que están allá, los funcionarios. Allá están siendo grabados. A mí tú no me vas a callar, mi pana. Bueno, yo creo y en ese sentido voy a insistir al diputado Bartolo, completamente de acuerdo, hay que dar una respuesta inmediata. De una u otra manera, creo que estos espacios es para quienes no han tomado todavía esta iniciativa o quienes no se han enterado de la dimensión de la problemática, pues esa respuesta se requiere. Pero hay una situación de origen que tiene que ver con una disposición que pasa por una reforma, diputado, y usted es un legislador. Y por lo tanto, además de ser un legislador, también lidera la Comisión de Migración y apelamos a que se pueda tomar ese liderazgo de la Comisión de Migración y que este sea un punto de partida para efectivamente que la Comisión de Migración pueda también ser un espacio importante donde se pueda interactuar con las organizaciones, con las instituciones estatales y con los mismos organismos internacionales sobre una gran cantidad de iniciativas que se han estado presentando. Las personas se han estacionado ahí porque muchas no pueden pagar la multa porque la multa está dispuesta en la ley. Entonces, es decir, hay un tema donde simultáneamente se tiene que atender la situación humanitaria de las personas, pero también se tiene que dar una respuesta por la vía que el mismo gobierno ha dicho que impide de que las personas tengan que pagar su multa para poder transitar el territorio. Y eso es una reforma que perfectamente como comisión se puede hacer e insisto, sabemos que hay muchísimas personas que tienen incluso la capacidad de poder apoyar a los diferentes diputados de la comisión, desde las mismas organizaciones, desde las personas que trabajamos por muchos años con las personas migrantes y precisamente con personas extranjeras, que hemos trabajado por muchos años esta situación de desidia, de abandono que ha habido a las personas migrantes que transitan por el territorio, y si no es por esta crisis, no podríamos saber de que esto ha ocurrido por muchísimo tiempo. Entonces, diputado, esto es algo que inmediatamente se puede hacer y desde su espacio, desde su labor y desde su obligación como funcionario público también, esto también hace de que haya una obligación de que se tenga que atender desde el mandato que el pueblo le ha dado, en este caso de legislar. Licenciada Marcela. Sí, bueno, yo creo que al final tenemos dos situaciones, una de reforma de la ley y otra la situación humanitaria que estamos enfrentando allá en Oriente y Sur del país. Entonces, para eso decirles que el Instituto Nacional de Migración, el próximo martes vamos a tener una reunión con SINAGER, vamos a activar todo ese espacio donde están todas las instituciones para poder atender esta situación humanitaria. Invitamos, de hecho, a nivel local, ¿verdad?, las organizaciones de sociedad civil para que se sumen a esta iniciativa de poder ya implementar un plan de emergencia que tenemos, en donde le hemos pedido a todas las instituciones de gobierno que hagan presencia, pero esto para crear una ruta de atención humanitaria en la zona, en donde cada uno nos seamos responsables según nuestros mandatos, ¿verdad?, para atender. El Instituto Nacional de Migración estamos buscando un espacio, ¿verdad?, para atender a las personas con más condiciones, porque realmente no estábamos preparados para atender en la delegación de Daní. Es una delegación de control interior, no es un centro de atención, pero estamos buscando espacios adecuados en la zona para poder tener un centro en esa zona oriente. Y agradecer a toda la sociedad civil de Daní y también gobierno local, porque estos días nos han estado apoyando
la universidad pedagógica, el trabajo que hicimos, justamente el video que estábamos viendo, son de personas de Venezuela que estaban en un alto grado de vulnerabilidad, y la universidad pedagógica nos apoyó para albergarlos y hacerle un proceso diferenciado a esta población, porque realmente, bueno, los que atendemos en terreno sabemos la situación que pasa la gente, y definitivamente el Instituto Nacional de Migración está comprometido para buscar una alternativa de solución y liderar estos procesos de articulación en terreno. Y también estamos pensando en crear un centro integral en Choluteca, y también tenemos que crear centros integrales también en la zona oriente y centro del país. Gracias a la licenciada Marcela Carranza por haber participado esta mañana. Doctora Yoxiana Martínez, sus conclusiones y mensaje a la población. Bueno, como nueva gestión del Instituto Nacional de Migración, reconocemos que cargamos con la responsabilidad del mal manejo que existió durante 12 años y el abandono en el tema de migración, y estamos cargando con esa responsabilidad. Sabemos que anteriormente se permitió actos de corrupción hasta dentro de la misma institución, no fueron procesos transparentes, y ahora nos alegra, ¿verdad?, que así como la rectora, que estuvo oculta durante estos 12 años, ahora aparezcan. Igual que aquellas organizaciones defensoras de derechos humanos que durante muchos años estuvieron calladas, ahora aparezcan, y nos alegra porque sabemos que este tema se resuelve de esta manera integral y que son partícipes, y estamos a puertas abiertas a atender todas estas solicitudes y a trabajar porque se respete el derecho humano a la migración, que sean procesos humanitarios. También dentro de nuestro instituto tenemos que empezar a humanizar a nuestro personal, a nuestra sociedad en cuanto a temas de migración, porque este es un tema, así como lo decían dentro del bus, en migración nos dijeron que nadie más nos puede hacer un cobro más y excesivo. Entonces, llamarlos a denunciar todos estos actos que se cometan desde la policía, desde la sociedad, que se estén cometiendo abusos hacia los migrantes. Entonces, muchas gracias por este espacio, y seguiremos, ¿verdad?, y daremos a conocer todo lo que se está haciendo desde el instituto para hacer estas reformas y trabajar en estas políticas de migración que tanto necesita nuestro país. Diputado Bartolo Fuentes, gracias Bartolo. Conclusiones. Bueno, muchas gracias, Raúl. Yo solamente reiterarle la invitación que están haciendo las organizaciones de sociedad civil para que nos reunamos el próximo 25 de abril. Este es un lunes, la reunión será en Tegucigalpa, y que miremos toda esta problemática que estamos enfrentando. También a que reaccionemos de inmediato para atender esta situación ahora mismo, ¿verdad?, en Danlí, y superemos la misma. Que miremos más hacia el futuro también, lo que están diciendo de la infraestructura, de crear los centros para que los migrantes estén en condiciones dignas, es una gran necesidad. Yo le digo a la gente de la sociedad civil, si los funcionarios o nosotros mismos en el Congreso Nacional no estamos dando la respuesta adecuada, pues hay que presionar, ¿verdad? Y yo me ubico de ese lado también. Hay que hacer los llamados correspondientes, y no porque este sea un gobierno de mi partido es que vamos a guardar silencio si existen atropellos, si existen abusos y si hay también necesidades que no están siendo debidamente atendidas. Yo estoy con los migrantes por defender sus derechos, ¿verdad?, y vamos a estar pues al servicio de cualquier iniciativa que sea en beneficio de ellos. Muchas gracias por la invitación al foro. Gracias al diputado Bartolo. Aquí me dice el abogado Carlos Chactur. Buenos días, Raúl. Las multas de migración también son inhumanas. Vamos a cerrar con la abogada Sally Valladares. Bien, creo que se han hecho varias propuestas. Ojalá se den esos liderazgos, principalmente desde las diferentes instituciones que tienen los mandatos, pero también como población hondureña tenemos un compromiso de ser coherentes. Así iniciamos este programa, de ser coherentes de cómo queremos que tratemos a los hondureños que han tenido que hacer la ruta migratoria. Nosotros también tenemos que tener
ese trato digno, humano y sobre todo como obligación del Estado proteger a estas personas que se encuentran también en una situación de vulnerabilidad. Así que reitero, hay que atender la crisis humanitaria, pero también hay que tomar medidas urgentes que vayan a encaminar a una definición de una política migratoria que pueda dar una mejor respuesta a todas estas situaciones que estamos viviendo no solamente en este país, sino en el mundo. Por lo tanto, Honduras tiene que trabajar esa política migratoria. Gracias al analista en temas de migración, la abogada Sally Valladares, al diputado Bartolo Fuentes y también a la doctora Yoxana Martínez de la Gerencia de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración y a la licenciada Marcela Carranza también del Instituto Nacional de Migración. Que tengan un buen viernes, sigan con Canal 11. Buenos días.